Buenos días, mi nombre es Ariana Belén Ayala Romano, curso segundo semestre de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia y hoy vengo a hablarles sobre el acceso vascular periférico. Primero que nada debemos saber del sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, los cuales mantienen el flujo continuo de la sangre por todo el cuerpo, los cuales transportan oxígeno, nutrientes y al mismo tiempo eliminan el dióxido de carbono y productos de desecho de los tejidos periféricos mediante un subsistema circulatorio, el cual es conocido como el sistema linfático. Las venas contienen el 75% de volumen de la sangre del cuerpo, por eso la terapia de infusión es realizada a nivel de la vena. La arteria contiene cerca del 20% del nivel sanguíneo y los capilares solo el 5% del volumen. Ok, la terapia de infusión es el procedimiento con propósitos terapéuticos o profilácticos, el cual consiste en la inserción de un catéter a la luz de una vena, mediante la cual se infundirán líquidos, medicamentos, sangres o alguno de sus componentes. Tiene como objetivo conservar y reemplazar las reservas líquidas del cuerpo, también los electrolitos, vitaminas, proteínas, grasas, calorías y nitrógeno. Eh, Esto en una persona que no tiene un ingreso adecuado por la vía oral. Tiene igual como objetivo restituir el equilibrio ácido-base, restaurar el volumen sanguíneo de sus componentes y proporcionar una vía de administración de medicamentos, el cual es de manera inmediata o es urgente la absorción de algunos líquidos. Ok, los criterios a evaluar o a investigar antes de realizar la terapia de infusión es investigar los antecedentes de alergia del paciente, valorar de forma integral a la persona para seleccionar el acceso vascular adecuado para ella, utilizar precauciones estándares como son los principios de asepsia, antisepsia, para la instalación, manejo y retiro del catéter, la implementación de la barrera máxima. Se deben de seguir los 10 correctos o las 10 reglas de oro a la hora de medicar, que se refiere a la hora correcta, paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, verificar la fecha de caducidad y así sucesivamente. Se debe de orientar y educar al paciente y al familiar acerca sobre el fármaco que se le administra, así también sobre la duración de la terapia de infusión. Se debe de preservar el capital venoso del paciente y el uso racional de la anatomía vascular, es decir, que debemos de colocar la terapia de infusión o el catéter en una vena idónea, la cual tenga buen calibre y resistencia para este tipo de procedimiento. Y se debe de estimar o buscar el tiempo estimado y las características para así poder tener un mejor criterio a la hora de aplicarlo. Tenemos que verificar la osmolaridad, el pH de la solución, si el producto es vesicante o irritante y así también el calibre del catéter y de la vena. Para la selección del sitio tenemos que verificar primero la anatomía del paciente y las zonas anatómicas de la elección de primera instancia serán los miembros superiores, aunque en algunos casos se puede requerir el acceso de venos de la cabeza en neonatos, brazo y antebrazo, y de algunos, bueno, de los miembros inferiores solo en caso de inaccesibilidad en los ya mencionados. Se debe realizar la palpación e inspección de la vena para poder determinar si es la adecuada. Se debe determinar el trayecto, movilidad, diámetro, fragilidad, resistencia a la punción, las válvulas visibles y las bifurcaciones de esta. Para recién nacidos o neonatos debemos verificar cuáles son los sitios que no son de elección para ellos o que podemos causar un mayor daño. Debemos evitar el catéter en áreas donde se localicen lesiones o las venas estén en sitios de flexión. No es recomendable la instalación de catéteres en sitios con alteraciones en la integridad de la piel.
como algún tipo de irritación, hematoma o algún tipo mm, de lesión que nos pueda alterar el procedimiento. Comprobar la existencia de otro dispositivo para así verificar que no haya un número excesivo de punciones en las extremidades o en el lugar de punción de la persona o el recién nacido. En la mano es el sitio más recomendable para todas las edades. Puede ser en el metacarpo, en el arco dorsal y en las tributarias de la basílica y cefálica. Esto dependiendo de las necesidades de la terapia de infusión o del objetivo que se intenta lograr. Tipos de dispositivos. Tenemos los dispositivos, el catéter, bueno, los dispositivos a corto plazo o para un tiempo muy corto, que es un catéter delgado y flexible sobre la aguja, sobre una aguja corta que se inserta por punción percutánea en una vena. Tiene una longitud de 7 centímetros, por lo regular en el miembro, se coloca en algún miembro de la región superior o inferior. Su uso está recomendado cuando la administración no excede a los 7 días de tratamiento o cuando las sustancias a infundir no sean vesicantes o mayor a 600 milímetros. Su calibre suele medirse en gauge, y lo cual es equivalente al grosor de la aguja y a la longitud de esta. Tenemos la terapia a mediano plazo o a un corto, bueno, un plazo más, un poquito más extenso, pero que no sobrepasa de las 2 a 4 semanas. Estas no se consideran catéter venoso central, ya que el extremo distal de los mismos se sitúan en alguna de las venas subclavias, sin llegar a la vena cava superior o a la inferior. Tiene una longitud de alrededor de 20 centímetros. Su permanencia, como ya lo mencionaba, es de 2 a 4 semanas. Está diseñado para pacientes con alteraciones torácicas que limitan la inserción de un catéter venoso central y para tratamientos poco irritantes. El catéter venoso central se clasifica por su situación anatómica, duración, por el número de lúmenes, la técnica de implantación y abordaje, y consiste en canalizar un vaso venoso con el catéter o cánula larga. Ya se considera catéter venoso central cuando el extremo distal del mismo se ubica en la vena cava superior o inferior o en cualquier zona anatómica cardíaca. Los catéter venoso central se insertan a través de las venas consideradas centrales, de ahí su nombre. Y para determinar el uso de este tipo de catéter debemos de tener en cuenta el tiempo en días o en horas en el cual será eh, eh, administrado la terapia de infusión, el tipo de solución a infundir, la posibilidad de canalización prioritaria de una vía periférica. También tenemos el PIC, que es un dispositivo introducido en la vena de una extremidad. La punta del catéter termina en una vasculatura central, generalmente instalada por una técnica Seldinger o a través de las venas del tercio medio del brazo. Estas son indicadas por accesos de largo o corto plazo al sistema venoso central para administrar tratamiento venoso, inyección automática de medios de contraste, un monitoreo de la presión venosa central y extracción de muestras sanguíneas y administración nutricional parental total. Tenemos también los accesos vasculares en población pediátrica, que esta va a ser, la elección de estos dispositivos depende de la edad, peso, talla y preferencia del paciente, o en el caso de ser un menor de edad, de la del padre o del tutor, también de la duración, la frecuencia del tratamiento y las propiedades de la infusión. Algunas de las complicaciones que podemos tener en la instalación de este tipo de dispositivos es, bueno, las más graves se asocian con la infección del catéter venoso central, las cuales son estas infecciones con mayor riesgo son colocadas en la unidad de cuidados intensivos. También tiene que ver el material del catéter o que el diámetro del catéter y de la vena no coincidan.
Las patologías del paciente, si este sufre diabetes, sobrepeso o algún tipo de patología que pueda alterar el proceso, si ha sufrido alguna cirugía previamente, una ventilación mecánica. También existen riesgos o complicaciones dependiendo del lugar de la inserción, de la experiencia del personal encargado o en caso de que existan funciones múltiples. Existen dos tipos de complicaciones, las no infecciosas o mecánicas y las infecciosas. Las no infecciosas pueden ser por una punción arterial, un hematoma local, una trombosis venosa, neumotórax, arritmias cardíacas, alguna obstrucción del catéter o un embolismo aéreo. Y las infecciosas ya son la flebitis, trombosis, hematoma, la salida accidental del catéter, el sangrado local, fractura del catéter y una infección local en el sitio de la inserción del catéter. Tenemos un cuidado estandarizado, el cual tiene como objetivo establecer una vía de acceso sanguíneo para el suministro de líquidos, medicamentos y sangre y sus componentes de manera adecuada. Se realiza a personas que tienen terapia intravenosa a corto plazo. Busca restablecer y conservar el equilibrio hidroeléctrico. Para poder realizar la inserción de un catéter periférico o para realizar la técnica de infusión, tenemos como material la mesa Pasteur, la solución a infundir, la cual sea la indicada, el equipo de infusión, la extensión y el conector del calibre de la aguja, un catéter venoso de corto plazo, dependiendo del calibre, un cubrebocas, guantes estériles, unas gasas estériles de 7 por 7.5 centímetros, antisépticos, estos pueden ser de los dos tipos, pueden ser combinados, que puede ser eh, clorexidina alcohólica o iodopovidona alcohólica, también pueden ser como que solos o propios, puede ser alcohol isopropílico al 70%, clorexidina y iodopovidona, pero siempre y cuando tenemos que tener en cuenta las indicaciones y contraindicaciones de cada uno de estos. Tenemos que tener el torniquete o la ligadura para realizar la presión, un apósito transparente y un contenedor de desecho de punzocortantes de RPBI y uno de basura común. La técnica de inserción. Primero que nada debemos de desinfectar la mesa Pasteur para preparar el material de inserción. Esto se debe de realizar con alcohol al 70%. Después debemos de lavarnos las manos con agua jabón. Se debe de reunir el material y equipo y trasladarlo a la habitación del paciente. Posteriormente la colocación del cubrebocas. Se debe de preparar la solución en un área específica, en el cual debe ser un entorno higiénico y controlado. Se debe de explicar el procedimiento a realizar al paciente y solicitar su colaboración para que, para que sea más fácil el procedimiento y el estado de salud del paciente no se ve alterado. Después de estos pasos debemos de hacer otra higiene de manos en base a una solución alcohólica. Se debe de interrogar al paciente sobre cuál es su mano dominante para así determinar cuál va a ser el sitio de punción. Debemos de seleccionar el sitio anatómico de instalación, iniciando por las venas de las manos. Debemos de colocar al paciente en una posición cómoda según se vaya a realizar la punción. Debemos de abrir la envoltura del catéter y de las gasas, y ya después de tener todo el material preparado, debemos de proceder a colocar el torniquete, el cual será colocado de 10 a 15 centímetros por arriba del lugar de punción. Se debe de utilizar el dedo índice y el dedo medio eh, de la mano no dominante para palpar la vena y así poder poder elegirla para realizar la punción. Con una sola mano nos vamos a calzar un solo guante de la mano dominante. Se debe de tomar una gasa y vertir solución alcohólica
para realizar asepsia del centro a la periferia en un radio de 5 a 7 centímetros. Posteriormente tomar otra gasa y vertir el antiséptico y posteriormente o una gasa o el aplicador, dependiendo de el caso. Y tenemos que volver a realizar la antisepsia en 2 tiempos, preferiblemente de yodo, bueno, en 3 tiempos de iodopovidona, más aparte su tiempo de retiro. Se debe de realizar una asepsia. Bueno, en caso de utilizar clorexidina, se debe de hacer solo en un tiempo. Y ya después de haber realizado la antisepsia, nos podemos colocar el segundo guante. Ya colocado la antisepsia, no podemos volver a palpar la vena, ya que volveríamos a contaminar. Se debe de retirar la funda del catéter y tomarlo con la mano dominante para así poder realizar la punción en un ángulo de 30 a 15 centímetros sobre el sitio del antiséptico y insertar el catéter con el bisel de la guía metálica hacia arriba. Posteriormente, debemos de colocar debemos de retirar una parte de la pequeña guía metálica y deslizar por completo el catéter. Tenemos que colocar una gasa por debajo del pabellón del catéter y en este momento se realiza el retiro del torniquete. Se debe de realizar una presión en la parte superior de la vena que se canalizó y finalizar con la extracción de la guía metálica para evitar la salida de la sangre. Se debe conectar el equipo de infusión con extensión y conector sin aguja y abrir la llave de paso y cerciorarse del adecuado flujo de la solución. Se debe de aplicar un apósito transparente, semipermanente, estéril, para fijar el catéter cubriendo el sitio de inserción sin estirar el apósito y se debe realizar presión sobre el apósito en toda la extensión del centro y la periferia para fijar bien la piel y evitar burbujas en el área interna del apósito. Ya que tenemos el apósito fijo, tenemos que con cinta, bueno, se deben de utilizar cintas estériles para ranurar los bordes y reforzarlos para sujetar mejor el catéter antes de colocar el apósito sobre el mismo. Ya nos retiramos los guantes y se debe de fijar el equipo de infusión sobre la piel del paciente con cinta adhesiva de tela, teniendo en cuenta algunos criterios para evitar las lesiones por este mismo adhesivo a lo largo de la terapia. Después se debe de regular el goteo de la solución indicada, dependiendo de la indicación, y se debe de colocar una etiqueta con la fecha de instalación, la hora y la persona que lo colocó. Se debe de retirar el material del equipo, desechar el material punzocortante en el contenedor de RPBI y lavarse las manos con agua y jabón. Posteriormente ya debemos de colocar al paciente en una posición cómoda y realizar las anotaciones adecuadas u observaciones según sea el caso. Posteriormente tenemos los cuidados de mantenimiento, que primero que nada, como tenemos que hacer una higiene de manos antes de manipular el catéter o la solución, tenemos que valorar diariamente las condiciones del catéter y del sitio de punción. Tenemos que mantener el circuito cerrado con un conector libre de aguja. Debemos de lavar el catéter antes y después de administrar medicamentos, retirar el catéter venoso ante cualquier dato de complicación y realizar en todo momento una educación al paciente familiar sobre el tiempo de duración, cuidado del catéter y detección de algún síntoma y signo de alarma, como puede ser dolor, enrojecimiento,
picazón, por decirlo así, que nos pueda, eh, que podemos llegar a la conclusión que pueda haber alguna infección o se esté desarrollando alguna. Para la técnica de retiro es un poco más corta y más sencilla que la técnica de inserción. Solo necesitamos lo que es cubrebocas, guantes, gasas, torundas, alcoholadas y el apósito estéril. Primero que nada debemos de lavarnos las manos, eh, preparar el material necesario y trasladarlo a la habitación del paciente. Se debe de explicar al paciente el procedimiento y el motivo del retiro. Se debe de colocar el cubrebocas, realizar higiene de manos con solución alcohólica, suspender el paso del flujo de la solución, calzarse los guantes, retirar el apósito transparente suavemente pegado a la película sobre sí misma y no se debe utilizar alcohol. Se debe de observar la zona de punción por si hubiera algún síntoma o signo de infección. Limpiar el sitio de punción con solución antiséptica con movimientos circulares. Después se debe de extraer el catéter con suavidad y desecharlo a la basura común. Se debe de realizar presión sobre el sitio donde fue la inserción para así evitar la salida de sangre y se debe de verificar que haya hemostasia en el sitio de inserción y se debe de colocar un apósito estéril en el sitio de punción. Se debe de retirar y desechar los guantes, retirar el material, dejar cómodo al paciente, lavarse las manos con agua jabón y realizar las anotaciones correspondientes. Algunas de las recomendaciones para las mejores para mejorar la práctica de la inserción en la terapia de infusión es primero que nada valorar al paciente, es decir, sus eh, patologías, si sufre alguna complicación a nivel cutánea, se debe de verificar eh, su condición nutricional. Después tenemos que valorar el sitio de inserción, es decir, la posición anatómica en donde se va a hacer la punción. Debemos de verificar que la piel no tenga alguna lesión. Debemos de verificar que sea el lugar adecuado para la edad del paciente y para su condición. Tenemos que seleccionar el dispositivo adecuado. Estos se clasifican en diferentes tipos de catéteres, en los cuales vienen por colores, siguiendo su calibre. Tenemos que la preparación de la piel sea adecuada, una inserción propia y adecuada, siguiendo la técnica correspondiente, la protección de la piel con un apósito transparente, el aseguramiento del sitio y estabilización del catéter y la cobertura de este para evitar algún tipo de infección. También tenemos recomendaciones para el manejo y mantenimiento, que debemos de valorar diariamente el sitio de punción y el dispositivo. Tenemos que cuidar y mantener el dispositivo para que no haya humedad y así no haya algún tipo de complicación. La protección de la piel, debemos de hacer un análisis costo-efectividad y debemos de seguir los principios esenciales para la prevención y control de infecciones. Para detección y reporte de eventos adversos, primero que nada tenemos que verificar si no existe flebitis, puede ser mecánica, química o bacteriana, algún tipo de infiltración, extravasación, oclusión o alguna infección local. La infiltración es aquella en donde el catéter se sale de la vena o ya no está como tal en el lugar adecuado, sino que como que baja y empieza a infiltrarse el medicamento. Una extravasación o una oclusión. La oclusión es que no existe el paso adecuado de la solución. Tenemos aquí la escala de la flebitis para poder determinarla y así poder seguir llevarla a cabo. Tenemos el puntaje que viene de 0 a 4.
Y los criterios clínicos es que no tiene síntomas, presenta un eritema en el sitio de acceso con o sin dolor, dolor en el sitio de acceso con eritema y o edema, dolor en el sitio de acceso con eritema, formaciones de rayas y cordón venoso palpable. Existe un dolor en el sitio de acceso con eritema, formación de rayas, cordón venoso palpable de más de 1 pulgada de longitud y existe drenaje purulento. También tenemos la escala visual de flebitis por infusión, que trae 6 apartados, viene de la numeración del 0 al 5. Es el sitio de intravenosa parece saludable. Se evidencia uno de los siguientes signos: dolor leve cercano al sitio intravenoso, enrojecimiento leve cerca del sitio intravenoso. Se evidencian dos de los efectos. Eh, los efectos nos determinan cuál es la puntuación. Por ejemplo, acá está el dolor en el sitio intravenoso, eritema, hinchazón, dolor a lo largo del trayecto de la cánula, una induración, un dolor a lo largo del trayecto de la cánula, eritema, induración, cordón venoso palpable. Y ya en el último, la última clasificación, el puntaje más alto, es que se evidencian y generalizan todos los siguientes datos, que son la mayoría de los que ya vimos anteriormente, todos en un conjunto de ellos. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.